muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Formamos parte del Consejo Académico de la Universidad, que está integrado por el doctor Fernando Osnaya, la maestra Carmen Campero y su servidora Alicia Rivera. Y bueno, nosotros en el marco del 38 aniversario de nuestra universidad, consideramos importante abrir un espacio de debate sobre la reforma educativa y la educación superior en México. Las temáticas, como ustedes pueden darse cuenta, nos parecieron fundamentales en virtud de que la investigación es un elemento que nutre tanto el diseño curricular como la docencia, en fin, creo que es un aspecto importante. La función social de la universidad consideramos importante porque la universidad tiene que recuperar ese sentido social, ese servicio que tiene que ofrecer a la sociedad, y bueno, por esa razón consideramos ese tema importante. Las políticas de financiamiento y educación superior también es un tema que está ahora en la mesa. Contamos con pocos recursos, sobre todo en la educación pública, y como viene la reforma, pues al rato cada vez vamos a tener menos recursos. Entonces, la evaluación de la calidad de la educación. Nosotros sabemos que la evaluación pensada desde una perspectiva punitiva, que discrimina, que descalifica, que es pragmática, que es utilitaria, no funciona para mejorar los procesos y las prácticas educativas. Entonces consideramos importante debatir sobre el concepto, el procedimiento para poder hacer una propuesta de evaluación que sí nos lleve a la reflexión, que nos lleve a la comprensión y a la mejora de la educación en nuestro país. En los centros de profesionalización docente y el modelo educativo nos lleva a pensar en este planteamiento que hace nuestro secretario de Educación, en el sentido de que todo el mundo puede ser profesor, y sabemos que no es así, que tenemos que tener por lo menos 3 elementos fundamentales, que es el conocimiento, la disciplina, esa comunicabilidad didáctica que hace el acercamiento a la mediación entre el propio contenido y la forma de hacerla llegar a los estudiantes, y esa motivación, esas ganas que tenemos para poder transmitir, para poder estar en un aula, ese gusto por la docencia, creo que también es fundamental. Y finalmente las condiciones laborales y profesionales en tiempos de crisis, que bueno, que creo que nos está tocando. Estamos en una situación de competitividad, de desgano, en fin, que creo que nos parece muy importante que se abran estas mesas para debatir sobre estos aspectos. Entonces, el objetivo es abrir precisamente un debate sobre los alcances y repercusiones de la reforma educativa, a fin de generar propuestas colegiadas desde las instituciones de educación superior en México, para generar un proyecto más incluyente, más libre, más autónomo de la educación en nuestro país. Y bueno, pues eso es básicamente la presentación. Ya está aquí el doctor Arturo Alonso, que viene de la ENA, es historiador, es economista y bueno, tiene muchas virtudes, y va a hablar sobre investigación y su desarrollo. Y bueno, pues le damos sin más preámbulo el paso a la mesa 1. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí, venir a la Universidad Pedagógica Nacional siempre es un placer y un gusto, porque es la manera como alguien que no está formado en pedagogía y que se tuvo que formar en pedagogía sobre la marcha, pues puede decir que por lo menos ha visitado esta universidad, ¿no? Bien, me invitaron precisamente a hablar sobre los problemas de la investigación, la importancia de la investigación científica, el papel de la universidad y el problema de la reforma educativa. Inicio con esta reflexión.
En los años 30, el filósofo José Ortega y Gasset, en un texto que se llama La rebelión de las masas, indicaba que la sociedad contemporánea de él, que es la sociedad de los años 30, corría un enorme peligro. Y eso lo decía sobre la crítica que él hacía a la sociedad de masas. La sociedad de masas no es la sociedad de los revolucionarios rusos de 1917, sino la sociedad de masas es la sociedad que crea a los Homero Simpson, es decir, la sociedad que sitúa a los ciudadanos medios sin gran cultura, con una pasividad muy grande, con digamos, una manera de ser que no necesariamente es crítica, es Homero Simpson. Homero Simpson que ve la televisión, que viene de trabajar, que no le importa nada más, ¿no? Entonces, este es el modelo inercial de educación que el capitalismo ha venido tratando como de estimular, es decir, una sociedad acrítica y una sociedad que sea crítica desde la universidad. El problema es que para resolver problemas de carácter de ingeniería o para resolver problemas de carácter de física, pues el problema es que tienes que crear gente crítica, es decir, gente que decida, gente que tome decisiones entre una cosa y otra cosa. Y no puedes entonces hacerlo con gente que sea sumisa. Si una gente siempre hace lo que le indican, es una gente que no va a producir, que no va a crear, que no va a tener el talento de desarrollar el conocimiento. Entonces, lo que decía Ortega a propósito de esta situación era que la sociedad europea en ese momento, porque él está hablando de Europa, no obstante que está escribiendo desde España, decía que la sociedad europea corría un enorme peligro. Y ese enorme peligro era, y fíjense de qué época está hablando, corría el peligro de que toda la física que había en su momento podía destruirse, ¿no? Y él ponía un ejemplo, dice, si reunimos a todos los físicos en un auditorio dentro de una universidad y por azares del destino cae un meteorito y los matan a todos, y estamos hablando de gente muy destacada como Einstein y muchos físicos que son muy destacados. Si cayera un meteorito en ese momento, la física se retrasaría por lo menos 3 siglos. Es decir, no podríamos reconstruir el conocimiento de física porque los físicos son el elemento que permite la reproducción del conocimiento de la física. Eso sería un desastre, decía Ortega. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entusiasmar a los jóvenes en el estudio de las ciencias, que cada vez más jóvenes vayan a estudiar ciencias para que así la física y el desarrollo de la física esté garantizado. Y tomo esta figura porque cuando uno ve las políticas públicas que se generan desde la Secretaría de Educación o desde la propia universidad o desde el propio programa PISA en Europa, tal pareciera que de lo que se trata es de echar un meteorito y destruir a los físicos. ¿Por qué? Doy algunas cifras. ¿Cómo es posible que del 100% de los estudiantes que desean ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la mejor universidad que tenemos, ¿sí?, rechacen el 95% de los estudiantes? ¿Cómo es posible que aún los estudiantes habiendo tenido pase automático, no les dan las carreras que su orientación vocacional les indican, porque les ponen un pase reglamentado que los saca para afuera? O los manda, si quieren estudiar arte, los mandan a estudiar enfermería, ¿no? O ese tipo de cosas. Es decir, tal parece que hay un complot. Y bueno, no creo que haya un complot así consciente, pero sí hay una tendencia a la destrucción del conocimiento y de la formación. Tal pareciera que por contra o a contrapelo de lo que dice Ortega y Gasset, se trataría de que la gente no estudiara ciencias y no estudiara física, bajo el argumento de que la calidad de la educación tiene que expulsar estudiantes, bajo el argumento de que la calidad de la educación
es un principio en el que hay que optimizar de tal manera recursos, ¿sí?, que no hay que aceptar a los estudiantes que quieren estudiar física o que quieren estudiar diseño o que quieren ser médicos, como si los médicos nos alcanzaran para todo el país, ¿no? Ese es el problema. Es decir, que bajo el sinónimo de eficiencia se está destruyendo la educación. Hace algún tiempo, cuando estaban pues más o menos recién inauguradas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma, que son unas instalaciones pues muy impresionantes, ¿no? Yo creo que son de las más impresionantes que tenemos, los físicos y los químicos de Harvard decían, bueno, pues tienen unas instalaciones pues muy bonitas, maravillosas, unos laboratorios muy buenos. ¿Y dónde viven los estudiantes? ¿No? Y entonces les decían los profesores de la UNAM, no, pues los estudiantes van y regresan de su casa. ¿Pero cómo? Sí, se van a su casa y regresan. ¿Pero cómo? Porque en todos los sistemas de educación del mundo hay residencias universitarias, ¿sí? Si uno estudia en España, hay residencias universitarias. Si uno estudia en Harvard, hay residencias universitarias. México es un país en el que los estudiantes vienen de su casa, es decir, el Estado se ahorra las residencias universitarias, ¿sí? Y sin embargo no hay dinero, ¿no? Sin embargo no hay este tipo de recursos. Entonces, las condiciones de investigación y las condiciones de enseñanza en nuestro país no son las mismas condiciones de investigación y de enseñanza que hay en el exterior. Yo precisamente acabo de regresar de una universidad española, ¿no? Y bueno, en España tú tienes no solamente el internet en la universidad, sino tienes el internet en la residencia. Y tú tienes una enorme cantidad de recursos en términos de búsqueda, por ejemplo, de bibliografías, y tienes programas que te permiten compilar las bibliografías. ¿No se les antojaría a ustedes vivir de tiempo completo en la universidad, tener una habitación para poder estudiar, salir de fiesta de vez en cuando y mayoritariamente dedicarse a estudiar? Bueno, esas son las condiciones con las que están operando los estudiantes tanto de Estados Unidos como los estudiantes europeos, y sin embargo nos hacen las mismas evaluaciones, ¿ok? Es decir, nos traen evaluaciones estandarizadas que tratan de medir como si nosotros viviéramos en la universidad, como si nosotros tuviéramos los recursos tecnológicos que tienen las universidades en Estados Unidos y en, en Europa. Y sin embargo, bueno, dirían, es que bueno, a lo mejor los estudiantes mexicanos no tienen tanto talento, pero resulta que cuando los estudiantes mexicanos van a las universidades europeas son muy buenos estudiantes, son sumamente disciplinados, hacen las cosas, estudian y se gradúan bajo las condiciones de las universidades europeas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en una buena cantidad de casos son tan buenos que se quedan por allá. Y yo tengo un vecino que estudió física, un vecino así, lo conocí desde niño, éramos niños, vino aquí a la Universidad Nacional, y cuando fue a la Universidad de Stanford, les dijo, bueno, pues quisiera saber cómo son las maestrías aquí. Bueno, ¿y está usted ya terminó? Sí, ya terminé, pero no me he titulado. ¿Cómo? Sí, pues qué raro. Bueno, ¿tiene todas las materias cursadas? Sí, traiga los papeles, aquí lo recibimos, ¿no? Para nosotros, si usted cursó todas las materias, usted ya es un físico. Y lo recibieron en Stanford, ¿sí? Este amigo, pues, hizo la carrera con muchos esfuerzos, era así medio nerd, ¿no? Entonces, la hizo perfecta, y cuando terminó, regresó al país, ¿no? Regresó al país, y resulta que cuando regresa al país, pues él estudió física nuclear, y no quiso estudiar física nuclear en bombas, sino quiso estudiar física nuclear en medicina.
pensando que iba a ser útil a la sociedad mexicana. Cuando llega aquí, pues los hospitales públicos no lo reciben, no le dan plaza, le dan largas. Y cuando entra a los hospitales privados, le dan una miseria de salario. Y entonces con eso él no puede vivir, después de que él es una persona muy capacitada de la Universidad de Stanford. ¿Qué hizo? Se regresó a los Estados Unidos, consiguió empleo en el ejército y ya se va a jubilar. Es decir, aquí tenemos dos realidades, ¿no? Dos realidades muy tangentes. Existen genialidades en el proceso de investigación, tenemos un premio Nobel de Química, ¿no? Tenemos físicos, químicos, gente que puede dar el ancho y que va a las universidades en el exterior y que no tiene grandes diferencias con las universidades del exterior. Y ahora que salía el tipo de historia que nosotros hacemos en la ENA, es un tipo de historia que de repente nos envidian allá en España, porque nosotros hacemos historia inmediata y hablamos de las cosas candentes cuando ellos no se atreven a hacerlo, ¿sí? Bien, sin embargo, el problema es que en México hay un gran problema, la gente que no es muy preparada es la que nos gobierna. Es decir, decía Carl Sagan, se quejaba en El mundo y sus demonios, ¿cómo es posible, decía, que el programa de exploración espacial de la NASA sea decidido por un tipo que va y lee su horóscopo todos los días? Ese que decide eso se llamaba Ronald Reagan. Ronald Reagan, que no tenía la más mínima preparación, era el que gobernaba los Estados Unidos y era el que decidía recortar los programas científicos de la NASA. Pues no son necesarios, ¿no? ¿Para qué quieren saber si hay vida en otros planetas, ¿no? Que además él tenía ese programa. Los programas de radio, ¿no? hacia el espacio son muy costosos. ¿Por qué no mejor recortamos y les damos más concesiones a los bancos, verdad? Y entonces ha pasado que el tipo de gobernantes que nosotros estamos teniendo son gobernantes que están al servicio de las grandes empresas. Y aquí empiezo a hablar de la dinámica del país y de la relación de la universidad con la sociedad. Resulta que ahora los consejeros de la educación no son los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, ni siquiera los egresados de Harvard, ¿ok? Los grandes consejeros de la educación nacional son los segundones de los empresarios. Es decir, es un consejo compuesto por Bimbo, compuesto por Cinemex, compuesto por Coca-Cola y compuesto por Televisa y TV Azteca, ¿no? Y esos que son, digamos, los que van a dictaminar cómo está la educación en nuestro país, ¿no? Son los que están reprobados en su función social en nuestro país. ¿Y por qué están reprobados, no? Si quieres molestar a un neoliberal, te doy un consejo. Siempre voltea y dile, sí, los populistas crecían a razón del 6% anual en la economía. Había empleos, había expansión. En los años 60 se incorporaba la juventud conforme iba saliendo, porque crecíamos al 6 en promedio, lo cual quiere decir que de repente crecíamos al 9 y al 10, ¿ok? La economía de repente crecía al 10%. Pregunta, no son economistas, pero yo creo que a lo mejor conocen el dato, ¿a cuánto estamos creciendo? Al 2%. ¿Quién está reprobado en crecimiento económico? Los empresarios de este país. Y sin embargo, los empresarios de este país son los que quieren determinar las políticas educativas. No hacen su tarea, no acumulan bien capital, no expanden los negocios, terminan cediéndole los bancos al exterior, terminan siendo empleados de las fiduciarias extranjeras, y esos son los que se quieren hacer cargo de la educación del país. Pues no es posible. Por eso tenemos el Congreso de la Unión que tenemos. No sé si saben cuáles son las cifras, ¿no? Muy pocos de los diputados
tienen escolaridad suficiente como para hacer leyes. ¿Qué es lo que hacen? Levantar el dedo. Se los preparan, así el papel, llegan y le dicen, esto que dice en PISA, esto que dice la OCDE, esto que dice esto, es la reforma. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen renuencia? Ahí les va una lana. ¿No? Sí, esa es exactamente la reforma. Por eso hacen las reformas educativas con las patas. Porque no las hacen especialistas, ¿no? A mí me tocó estar en un congreso sobre violencia educativa en Durango y llegó pues una de las subsecretarias de Nuño, ¿no? Yo creo que tenía especialidad en maquillaje 1 y maquillaje 2, porque en realidad cuando empezó a hablar de educación, y digo, yo no soy experto en educación, yo lo que estudio en historia es violencia, ¿no? Lo que ella dijo es que no importaba las condiciones socioeconómicas de la población, que el solo deseo de educarse era suficiente como para poder canalizar a los estudiantes, ¿no? Y poder progresar dentro del país. ¿Sí? Y esa, por ejemplo, es la experta que metió todo un programa para evitar la violencia en las escuelas. Buena voluntad, amigos míos, buena voluntad, ¿no? Bien, los empresarios no pueden tener un parámetro de educación simplemente porque ignoran la función de la universidad. ¿Qué es lo que quieren? Personal capacitado y de bajo costo. Y poquitos, porque no vamos a contratar a todos. Oigan, empresarios, ¿ustedes tienen la capacidad de contratar a los mejores o se los contratan afuera? Empresarios, ¿ustedes tienen la capacidad de crecer al 10% del Producto Interno Bruto anualmente como para absorber a toda la enorme cantidad de jóvenes que está saliendo al mercado laboral? No, no la tienen. ¿Sí? Y no solamente eso, parece absurdo, pero la política educativa trata de impedir la entrada de la juventud a las universidades. En otros países dirían, eso es un enorme bono demográfico, tenemos una enorme población, esa población preparada en el momento de entrar a los empleos sería sumamente productiva y por lo tanto el país crecería, ¿no? No. Se trata de eficientar, y eficientar quiere decir recortar los planes y programas. Y eso es porque los empresarios, como yo les digo, no tienen clara cuál es la función de la universidad. La función de la universidad no es capacitarles mano de obra, eso que lo paguen ellos, ¿no? Ahora quieren una ley laboral donde te ponen a prueba, porque ellos no van a perder. Ah, sí, pero a la larga vas a ganar. Y antes la capacitación era una obligación de las empresas. Ahora la capacitación quieren que salga desde las universidades. Por eso nos meten conceptos como las competencias laborales. Que competencias laborales no necesariamente son las competencias para la vida, ¿verdad? Las competencias laborales es que me salgan escribiendo en Word, que sepan inglés, que ya vengan totalmente integrados a lo que van a hacer. Ah, sí, ¿y las empresas qué van a poner si no pagan impuestos? En este país se paga alrededor del 13% de impuestos y lo pagamos los contribuyentes bajitos porque las empresas no pagan impuestos. Entonces, ¿cuál es la corresponsabilidad social? Las empresas son, y esa es una cosa que no se dice abiertamente, una de las fuentes de corrupción de este país. Ellos no pagan impuestos, ellos tienen nexos con negocios que no son muy lícitos, ellos se benefician de todo lo que surge en el país y ellos son los que nos hablan de educación, precisamente, y creen que la universidad es un lugar meramente de formación profesional, solamente formamos cuadros profesionales. No se ahondan, por ejemplo, en el aspecto de que debe existir una investigación científica. El conocimiento no avanza si no hay investigación científica, así de claro.
Por eso cuando Felipe Calderón Hinojosa llegó a la universidad y les dijo, vamos a hacer unos bonos, se los damos a los estudiantes. Los estudiantes pueden escoger la universidad que mejor quieran. Entonces pueden escoger la Escuela Libre de Derecho, donde fue él, desde luego, después de haber reprobado el examen en la UNAM, ¿no? O pueden ir a la escuela que ellos gusten, y entonces se llevan su dinero y se lo integran, ¿no? Y entonces Del Val, que es un antropólogo, le dijo, sí, usted hace eso y lo único que va a pasar es que va a acabar con la investigación de este país. Señor, la universidad no es nada más la formación de profesionistas. La universidad es un centro donde hay investigación y avance del conocimiento. ¿Sí? Se requieren investigadores que estén diseñando y haciendo experimentos. Se requieren ingenieros que estén desarrollando tecnológicamente cosas. Es decir, la universidad no es nada más las aulas y la formación de alumnos. Esa es una parte de la universidad que es muy importante, pero también hay una parte que es la parte de la investigación que le es necesaria a la sociedad. Sin esa parte no hay desarrollo tecnológico, ni hay desarrollo científico, ni hay desarrollo de estudios. No se puede desarrollar la pedagogía en las escuelas. Si no hay investigación pedagógica, no se puede desarrollar la pedagogía en las escuelas. Estamos condenados a que se quede estancada. Entonces, no es nada más la demanda de profesiones y de técnicos, ¿no? Pero además, la universidad no es nada más un centro de ciencia y de producción de ciencia. Tiene una función más. ¿Cuál es su función? Su función social. Las universidades no nada más generan ciencia. ¿Van a conciertos? ¿No? ¿Qué pasaría si nos seguimos en la idea tecnocrática de que hay que eliminar a las carreras de humanidades y de artes, ¿no? Y dejamos nada más las científicas, que además terminarían eliminando también las científicas, dejarían puras contadores y administradores de empresas, porque esa es la mentalidad de un empresario, ¿no? ¿Entenderá los empresarios de este país lo que es la física nuclear? ¿Qué es la biología molecular? Yo no creo que entiendan mucho, ¿no? Entonces, ¿quién debe decidir sobre el presupuesto del desarrollo de la NASA o de la ingeniería? Pues es decir, quienes están entendidos de eso, ¿no? ¿Quién debe decidir sobre el desarrollo de la investigación pedagógica? Pues los que son especialistas en eso, no los asesores de los políticos, ¿no? Bien, ese beneficio social pues se traduce en cultura y en conocimientos, ¿no? En salud pública, si no hay médicos, ¿a dónde van a parar los hospitales? Si no hay enfermeras, ¿a dónde van a parar los hospitales? Y los servicios públicos, ¿qué hacen los ingenieros? Calles, caminos, ¿no? Obras de irrigación, infraestructura, presas, etcétera, 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 ¿no? Bien, si la universidad no tiene esa función, hay cada vez menos ingenieros, menos desarrollo tecnológico, etcétera. Es decir, no existe un regreso de la universidad hacia la sociedad. Yo siempre he reconocido, sin la universidad pública yo no hubiera podido estudiar. Sin la universidad pública difícilmente yo hubiera podido pagar colegiaturas en la Anáhuac, en la Iberoamericana o en alguna de esas universidades. ¿Sí? Es decir, no hubiese sido posible que este país me diera educación. ¿Por qué los recortes en la educación? Bien, además hay otra situación, ¿no? Y es, pues se les hace muy cara la investigación, ¿no? Es muy curioso que nos dicen que las universidades privadas son mejores, ¿no? Cuando todos sabemos que las universidades privadas alquilan los laboratorios de la UNAM en vacaciones para poder enseñarles a sus alumnos el laboratorio, porque las universidades no invierten en la infraestructura suficiente. Quizás lo empieza a hacer el Tecnológico de Monterrey, quizás, pero las universidades chiquitas como la Anáhuac no lo hacen, no tienen la infraestructura de avance tecnológico. Por lo tanto, esto que le decía Calderón al Del Val, que se iban a hacer bonos,
pues lo único que va a impactar es en la investigación de este país. Por eso lo mandaron por un tubo y por eso Calderón odiaba a la UNAM. Esa es la razón. Y durante todos sus sexenios les estuvo haciendo la guerra, ¿sí? Es decir, es una gente que no entiende por dónde va el desarrollo del país. Sin desarrollo económico, sin crecimiento económico, no vamos a poder avanzar. No puede haber desarrollo y crecimiento económico si no hay desarrollo tecnológico. Y no puede haber desarrollo tecnológico si no se admiten gentes en los empleos que den ese crecimiento económico. Sin una sociedad sana, que tenga un beneficio social, que tenga un background cultural, es muy difícil que un país progrese. Entonces, ¿por qué no están invirtiendo en educación? ¿Por qué les parece que los maestros son los que tienen la culpa? ¿Por qué les parece? Pues esto es como las purgas estalinistas, ¿no? Dicen que cuando Stalin purgaba a los sectores, ¿no? Y eso les ha de caer, pero en el hígado a ellos cuando se los decimos, ¿no? Porque ellos son los anticomunistas, ¿no? Entonces, cada vez que Stalin quería acabar con un sector, pues se iba sobre los ingenieros y los acusaba de ser traidores a la patria y se los llevaban a los campos de trabajos forzados. Luego les tocaba a los médicos y luego les tocaba a los maestros y luego les tocaba a los científicos y luego les tocaba a los músicos, ¿no? ¿No nos está pasando algo así? Ya les pegaron a los del Seguro Social, ya les pegaron a los de Pemex, ya les pegaron a los maestros, bueno, ¿cuándo llega a la universidad pública? ¿Ok? Es decir, voy a derivar esta plática en esto. No tenemos las mismas condiciones de investigación que el exterior y sin embargo tenemos muy buenos científicos. ¿Por qué? Porque la sociedad del conocimiento ha generado tal campo de interacción y de intercambio que nos conocemos, que conocemos lo que se está haciendo en el exterior, y aunque no tenemos los laboratorios de última tecnología, estamos avanzando con esa sociedad del conocimiento, es decir, tenemos esa inercia, pero no hay inversión en ciencia y tecnología en este país más allá del Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, la investigación científica está estancada. El Sistema Nacional de Investigadores fue un programa emergente porque si no la ciencia y la tecnología se iban a caer en este país, porque ellos quieren que vayamos a la investigación como van los atletas a las Olimpiadas, ¿no? Es decir, que cada quien pague su boleto, que si logra calificar, pues le paguen una pequeña beca para que ahí vaya, ¿no? Y luego nos quejamos porque la de gimnasia no entra, cuando además el hecho, fíjense bien, el hecho de que ella haya entrado, quiere decir que calificó para entrar. Nadie le regala nada a nadie en materia de las Olimpiadas. Todos se ganan su lugar, y su lugar son marcas, son números. Ella tiene que sacar tal puntaje para poder ir, y va solita. Tiene que entrar en un equipo combinado junto con la cubana y la colombiana. Y entonces ellos hacen contra gente que vuelca recursos al deporte, ¿no? O sea, los recursos que vuelca Estados Unidos al deporte son inequivalentes a la estructura que nosotros tenemos. Y sin embargo llega gente a las Olimpiadas, ¿no? Bien, termino diciendo esto. Miren, yo estoy muy preocupado desde hace unos años, porque a mí me tocó venir de una generación que venía como de la abundancia, del crecimiento económico de este país, ¿no? Y teníamos en los años 60 y en los años 70 mucha esperanza del cambio. El problema es que en los últimos 30 años ha habido un enorme desastre. Es como si hubieran aventado una bomba atómica y nos hubieran destruido todos. Y ahora lo que encuentro es una especie como de sordera de la élite en el poder y una sordera de la élite económica del país. Ellos hablan un lenguaje diferente al de nosotros. Ellos ya no están hablando en consonancia sobre un proyecto de carácter nacional. Y entonces los maestros que están en la calle
los admiro mucho por eso, yo desde la universidad los admiro, porque ellos representan de alguna manera el lenguaje social y la causa social por la cual nos estamos defendiendo. Es decir, como los de arriba no entienden más que cifras y números y entienden su beneficio y no entienden que este país lo conformamos millones y millones de personas, entonces pues nos avientan el coche cuando vamos en la bicicleta o se bajan y nos dicen de cosas, ¿no?, con un lenguaje sumamente racista. Esto se está produciendo porque hay dos lenguajes: el lenguaje de la sociedad, del resto de la sociedad, de lo que nos toca del resto de la sociedad, y el lenguaje insensible de quienes no son capaces de reconocer que si vamos, vamos todos, y de que es necesaria no solo que ellos paguen impuestos, porque si ellos pagaran impuestos, digamos, en lugar de captar el 11, 12, 13% del Producto Interno Bruto, captaríamos el 25%, y podríamos utilizar de manera muy cómoda el 8% de los recursos en educación, ¿sí? Y no solo eso, sino empezar a trabajar cómo desarrollar todas las áreas del conocimiento sobre la base de la universidad pública. Ellos sueñan con que la gente va a terminar en las universidades privadas y que les vamos a pagar, o que vamos a pagar enormes cuotas. La historia reciente nos ha mostrado que no nos hemos dejado y que no nos vamos a dejar. La sociedad tiene que empezar a entender que tenemos que fortalecer la investigación de este país, porque no podemos dejar que un meteorito nos mate a nuestros físicos. Tenemos que entender que el médico no solamente es alguien que va a ir a trabajar a una empresa, sino que tiene una función social que es la salud, ¿sí? La salud social. Tenemos que entender que la cultura no es nada más la administración de empresas. Cuando le preguntaban a uno de los catedráticos de acá de la universidad, el que hizo la visión de los vencidos, León Portilla, y le decían: maestro, quieren eliminar la historia, quieren eliminar el arte, quieren eliminar el teatro, y quieren eliminar todas estas cosas, ¿no? Entonces la frase que les contesta León Portilla es muy bonita, dice: pues es que el problema es que ¿a quién le gusta la música? A los seres humanos, a todos. No te gustará determinado tipo de música, pero te gusta la música. ¿A quién le gustan las representaciones de teatro? A todos. ¿A quién le gusta la pintura? A todos. ¿A quién le gusta, sí, saber y tener conciencia de lo que hemos sido en el pasado y por lo tanto reflexionar sobre lo que somos en el presente? Bueno, compañeros, el problema es que lo que quieren destruir es nuestra parte de humanidad. Le contesta con una metafísica fabulosa León Portilla, le dice: nosotros nos gusta el arte, la cultura y todas esas cosas porque así somos. Era como en la fiesta de San Juan allá en España, cuando va a ser la fiesta de San Juan, que es el día más largo del año, los gallegos saltan unas enormes fogatas que les llaman cacharelas, ¿no? Y entonces de repente dice: pues ¿por qué saltas esa fogata? Te vas a incendiar y te vas a morir. Y el gallego contesta: es que yo así soy. ¿Sí? ¿Por qué queremos arte, cultura, sociedad y humanidades? Porque así somos. Porque esas ciencias son inherentes a lo que somos los seres humanos. Entonces, acabar con esas ciencias implica acabar con la parte humana de lo que somos. ¿Nos vamos a dejar? Espero que no. Por eso nos vamos a oponer siempre a que desaparezca la filosofía. Es que es inútil la filosofía. ¿Para qué quieres ética y moral? Total, si el robo y el saqueo de la nación es bien inmoral, entonces ¿para qué queremos que les enseñes a los alumnos qué es la moral y qué es la ética y qué no? ¿Para qué quieres filosofía? ¿Para qué quieres estética y saber qué es, digamos, la belleza y ese tipo de cosas? Pues sí.
finalizo con este asunto. Bertolt Brecht decía, a propósito de nuestro ethos humano, ¿no?, de nuestro comportamiento humano, decía lo siguiente, decía: un general tiene un ejército poderoso, ¿no?, puede matar y puede aplastar, pero tiene un defecto, necesita un soldado. El general puede tener un enorme avión que puede aniquilar poblaciones enteras, pero tiene un defecto, tiene un piloto, necesita un piloto. Es decir, termino con esto, sin los seres humanos, este sistema no es posible. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, ya se incorporó con nosotros la doctora Patricia Castellán, que nos va a hacer favor de hacer el cierre de esta mesa. Gracias. Pues muchas gracias. Miren, hablar de educación y desarrollo es bastante amplio el tema. Sin embargo, yo quiero sí agregar algo muy importante. Para darle el hilo sobre lo que acabamos de escuchar, la pregunta, bueno, la afirmación "yo soy así", como nos los acaban de decir, precisamente ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los que vamos a educar? ¿Quiénes somos los que vamos a ser educados? ¿Y cómo vamos a ser educados? Esas son las preguntas básicas para poder marcar un plan específico de nación que vaya con un desarrollo acorde, con un crecimiento económico, con un desarrollo armónico del ser humano, como lo marca el artículo 3º constitucional, que efectivamente tenemos la legislación de nuestro lado. Sin embargo, con las reformas efectivamente lo han distorsionado por todo lo que ya hemos escuchado. Yo quiero abundar sobre un punto muy importante. Si partimos de la pregunta ¿quiénes somos?, realmente las personas que están a cargo de la nación, que están a cargo del desarrollo y de la planeación educativa, ¿saben quiénes somos? Nosotros, y me refiero porque venimos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y estamos enfrentando precisamente lo que ahorita va a ser una ley de cultura. Y esta ley de cultura que todavía no surge, pero ya están las instituciones. El CONACULTA ya estaba desde antes. Entonces estas leyes han servido no para planear la educación, porque la cultura es parte de lo mismo, sino han servido para ir ajustando las normas a modo para que pues se acomoden las personas que tengan que acomodarse dentro del poder. Sin embargo, la pregunta que repito, ¿quiénes somos?, nos da a la tarea de los antropólogos. Si bien el artículo 3º dice que tenemos que difundir una educación gratuita, una educación laica, que vaya al desarrollo armónico del ser humano, y realmente vemos que no se cumple, porque no se sabe quiénes somos. Y quiénes somos, México no nada más es una etnia, un grupo étnico. Son más de 60 lenguas indígenas que ahorita están rigiendo nuestro país, digamos, no regir en el sentido político, regir en el sentido de existencia. Y son opciones diferentes de cultura, opciones que se tienen que atender, que atienden en el sistema educativo nacional las mismas comunidades rurales. ¿Y qué pasa cuando se atiende? Está, la educación si está deficiente en los lugares centralistas, en las ciudades, en donde se centra el núcleo de desarrollo económico, político y social del país, pues las regiones de México quedan desamparadas totalmente. Y son gente que ha vivido, hablo de los indígenas, que ha vivido mucho tiempo en este lugar, que ha tenido que enfrentar desde la conquista
la colonia y toda de la revolución para acá, y siempre con las banderas y las promesas de que tierra y libertad, independencia, pero cada cúpula del poder va dirigiendo esas lemas hacia su sentido particular. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora con la educación? ¿Qué es lo que está pasando con la educación? Pues solamente estos grupos étnicos se han tenido que abrir camino como lo saben hacer. Estos grupos étnicos y la antropología, si la educación no se da de una manera desarrollada armónicamente, porque falta planeación, tenemos entonces muchos médicos, muchos abogados, muchos administradores, y hay un sinfín de carreras que no se sabe cuáles son. Cuando nosotros recibimos a los estudiantes en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no saben ni siquiera qué es la antropología. No saben que la antropología no se asocia nada más a los restos de minerales o piedras o pirámides o restos óseos, ¿no? Sino que la antropología estudia la cultura, estudia lo que producimos nosotros. Primero nos dice quiénes somos, nos estudia, y a partir de ahí, pues entonces podemos planear, podemos reconocernos, podemos documentar lo que no está documentado. Y en ese sentido es que en la actualidad nosotros estamos por el reclamo de la atención a estos grupos indígenas que están desprotegidos de la educación en general. Vemos pues lo que ha pasado con los normalistas, que son gente que atiende a los alumnos en educación básica. Yo soy maestra normalista, y bueno, pues te enfrentas a grupos que tienen igual de primero a sexto y que son heterogéneos, etcétera. Y bueno, no voy a hablar más de esto. En ese sentido, vemos que la educación no está planeada de una manera igualitaria para atender a estos seres humanos del cual nos habla el doctor Alonso, pero también de los que tenemos que tener presentes en cualquier momento de nuestra vida, que tenemos que desarrollarnos armónicamente en todos sentidos, y que realmente si no conocemos estas áreas del conocimiento, pues mucho menos vamos a conocernos nosotros mismos. De alguna forma, nosotros tendríamos que primero saber que existen estos lugares, que existen estos grupos humanos, pero no nos preocupemos tanto por eso, porque ellos también han podido subsistir y se están reinventando en cada momento. En cada una de las delegaciones de nuestro país hay pueblos originarios, y estos pueblos originarios tienen un sistema propio de organización, y ese sistema propio es el que les ha permitido ir sumando estos elementos de su educación, de su cultura, para poder marcar su desarrollo. En ese sentido, yo lo que les quiero invitar, como ustedes son cuna de la educación, que no están presentes desafortunadamente en los planes, en quien dirige, en las direcciones pues de los proyectos educativos, que volteen hacia esas regiones. Yo creo que muchos de ustedes vienen de por allá también, y que pues si bien nosotros somos la cultura, no la cultura es nada más el folclore que quieren marcar hacia afuera, el zarape, el traje de charro y todos estos elementos que además son extranjeros en algún momento. Entonces, bueno, no vamos a hablar de esto, pero sí vamos a tener que voltear hacia estas culturas que esperan de nosotros su oportunidad para integrarse en el desarrollo del país, no que nosotros los integremos a ellos. Y que por lo menos sí dentro de la educación se ponga un punto en esa necesidad del pueblo mexicano,
que también abarca gran cantidad de nuestros habitantes. Por el tiempo yo quisiera dejarlo aquí, le cedo la palabra a la maestra que nos está moderando y les agradezco su atención. Perdón. Muchas gracias. Como ustedes oyeron, hay una serie de elementos muy importantes sobre investigación, que es parte fundamental para nosotros en esta universidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a los doctores? Pero he tenido la oportunidad de trabajar en la Sierra de Puebla con hablantes de náhuatl, y lo que a mí me gustaría es como juntar programas, porque trabajábamos por un lado ciencias y por el otro lado iba, no me acuerdo qué instituto de lenguas, tratando de salvar, les decía yo a los de ciencias, ¿por qué no? Porque ahí hasta preescolar teníamos traductor, pero después en primaria los papás ya no quieren que hablen náhuatl, porque son segregados, porque son discriminados. Estuve en Guerrero con hablantes de náhuatl, de mixteco y de musgo, y ahí defienden su lengua, es parte de su identidad. Oí el himno mexicano en náhuatl, en amuzgo y en mixteco, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos hacer coincidir cosas para que salvemos las pocas lenguas que quedan. Sí, esa es la aspiración de todos, ¿no? Marcar esa, me dieron la pauta, marcar ese desarrollo que sea integral, ¿no? Y ahí hay una cosa también importante dentro de la educación. Usted manejó una palabra, traductor, y efectivamente, tan solo en este sistema educativo y esta reforma que se pretende, uno de los cuestionamientos básicos es quién va a evaluar a un mazateco, por ejemplo, cuando no saben ni siquiera hablar la lengua, quién va a aplicar, quién va a traducir y quién va a evaluar en mazateco, ¿no? Entonces, como un sumando pues las incógnitas a esta. Perdón, hay otra intervención. Sí, a mí me parece muy importante la ponencia del maestro Alonso en el sentido de que es prioritario que la investigación se desarrolle, porque no se puede tener solamente lo que hay, cuando hay tantas cosas que se pueden descubrir, que se pueden inventar, que se pueden utilizar para un uso social. Y en este sentido también, retomando la ponencia de la maestra, yo hice un estudio sobre resistencia y uso de métodos anticonceptivos en el municipio de San Pedro Cochutla, y encuentro que las teorías pues son muy urbanas. Y en ese sentido hay que hacer teoría también. Teoría en el sentido de estudiar las culturas de los grupos indígenas, de las culturas indígenas, para saber más sobre ellos. Por ejemplo, lo que yo encontraba era que esas costumbres de entregar a las mujeres sin que conocieran ni siquiera al compañero, y bueno, esto aquí se enfrentaba, ¿no?, a una violación en una noche de bodas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, cómo las mujeres, mi estudio fue cómo las mujeres se fueron apoderando de este conocimiento de los métodos anticonceptivos hasta el momento en el que ellas han decidido pues hacerse la salpingoclasia. Veía una nota antier en el periódico y que era esta una cuestión muy parecida a la que yo encontré, ¿no?, en que las mujeres ya prefieren ya no tener más hijos y esto, o sea, se hacen la salpingo porque y antes de los 30 años. Entonces, bueno, este tipo de teorías que se han hecho sobre las mujeres que tienen una serie de lo que es del hombre y lo que es de la mujer, allá lo que se encuentra es que las mujeres pues van por el agua, van por la leña y ese tipo de cosas no se habla en los libros o en las teorías sobre género. Y esto es muy importante retomarlo, ¿no? Como hombres y mujeres también participan en el cuidado de animales, en el cuidado en el traer el agua, en el barrer el patio, en los cuidados domésticos, hasta prender la lumbre, porque bueno, tienen que comer y hay que prender el fuego para calentar las tortillas, ¿no?
Eso es todo. Así que yo hablo como estudiante, ¿no? Muchas veces nos enseñan o vivimos en una sociedad que nos enseña a producir, a tener. Y nos olvidamos de eso que nos hablaba el doctor. Recordar qué somos, qué nos gusta, qué nos llena. Nos dejamos muchas veces eso de lado por producir, por aparentar, por tener. Y eso al final de cuentas no nos deja nada. Creo que como estudiantes, para que podamos tener esas ganas de investigar, esas ganas de hacer algo, primero tenemos que recordar qué somos. Desde lo más sencillo, desde soy humano, tengo estas virtudes, tengo estas debilidades. Y agarrar de ahí fuerza para hacer algo. Desde lo que nos apasiona, desde lo que nos molesta, desde lo que nos irrita. Y hacer algo grande. Creo que es nada más eso, una invitación a los compañeros a pensar muchas veces un poquito qué somos, qué queremos hacer, qué mundo queremos, qué universidad queremos. Nada más. Bien. Gracias a todos.